Bueno, pues muy buenas tardes. Quiero daros la bienvenida a todas las personas que estáis aquí presentes y que formáis parte de la comunidad de Ciencia y Arte y que por tanto os consideramos familia. Para los que no me conozcáis, soy Miriam Buezo, trabajo en el Instituto de Patrimonio Cultural de España y bueno, tengo el inmenso placer de ser la moderadora de la sesión de la tarde de hoy. Entonces, si os parece, vamos a dar ya palabra a la primera conferenciante, que es Teresa Palomar, que como experta en vídeo histórico nos va a explicar redescubriendo la técnica del vídeo soplado y su importancia en la historia del arte. Cuando quieras, Teresa. Muchas gracias, Miriam. Bueno, antes de todo, dar las gracias por haber seleccionado mi proyecto. Me hace mucha ilusión porque estuve en el primer Ciencia y Arte, aunque no os acordéis, recién acabada la carrera, entonces no calculéis mi edad, por favor. Voy a hacer una presentación, pero antes de nada voy a contar un poco en qué consiste la historia del vidrio, ¿vale? El vidrio se empieza a fabricar en el tercer milenio antes de Cristo, con forma de pequeñas cuentas y vidrios tallados. No es hasta el siglo XV a.C. cuando comienza la técnica de núcleo de arena para hacer vidrio hueco. La técnica consiste en hacer una pequeña ampolla con barro y estiércol que luego se cubre con vidrio y luego se vacía, ¿no? El gran invento en la historia del vidrio es el vidrio soplado. La caña de soplar que se inventa, se descubre en el siglo V a.C. y esto hace que cambie completamente lo que es el uso del vidrio. Lo que antes era un material de lujo, pues pasa a ser un material cotidiano. No solo eso, los tiempos de fabricación también cambian. Pasamos de tener que fabricar una pieza que a lo mejor nos toma 3 días a una pieza que tardamos 15 minutos. Y el material, obviamente, no es lo mismo un material tan grueso como los vidrios fabricados con la técnica de núcleo de arena al vidrio soplado, que es sumamente fino. En la Edad Media, tras la ruptura del Imperio Romano y luego las invasiones bárbaras, digamos que el vidrio se vio relegado a diferentes centros. En el caso del vidrio medieval más famoso, que es normalmente asociado a las vidrieras del centro de Europa, los núcleos vidrieros se aislaron dentro de bosques, pues para tener materia prima que poder fundir y obtener también árboles para poder quemar y poder obtener esos hornos y poder calentarlos. En el siglo XIII, como continuación del vidrio romano, en Venecia principalmente se continúa con el vidrio cristal. Es un vidrio, una evolución del vidrio romano, solo que consiguen que tenga una calidad tal que parezca que sea de cuarzo tallado en vez de un vidrio, ¿vale? Porque lo consiguen quitar todo el color que tenía, el típico color del vidrio romano. Obviamente, como competencia a un gran monopolio como es Venecia, pues salen los vidrios cristal, que tratan de imitar este cristalo. Es muy conocido, por ejemplo, el vidrio cristal de Bohemia y el vidrio cristal al plomo, inventado principalmente en Inglaterra, pero luego comercializado en toda Europa. Obviamente, las técnicas del vidrio también son muy diferentes y el tratamiento de estas técnicas depende mucho de la viscosidad que tenga ese vidrio, lo cual va a depender de la composición que tenga. En el año 2023, el año pasado, en diciembre, los conocimientos, la artesanía y técnicas de producción artesanal del vidrio se vieron inscritos dentro de la lista representativa de Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. No es solo el vidrio soplado, sino también todas las técnicas asociadas, como el tallado, el dorado, el esmaltado. Y esto se suma tanto al arte de fabricar perlas de vidrio para, por ejemplo, collares o pendientes, a la fabricación artesanal de perlas de vidrio para la decoración de árboles de Navidad, que ya estaban inscritas en el año 2020, pero también al soplado de vidrio tradicional sirio, que entró el año pasado de emergencia en la lista de salvaguardia urgente. ¿Por qué? Porque existen unos peligros que amenazan a este patrimonio cultural inmaterial. En el caso del vidrio soplado de Siria, obviamente, está también el conflicto armado que existe en el país, pero también una serie de condicionantes que son generales para la técnica del vidrio, como que cada vez hay menos interés en los jóvenes, pocos practicantes, lo cual lleva a una transmisión insuficiente y a veces una transmisión que se pierde. No solo eso, no solo se pierden los conocimientos, sino también los materiales, las cañas, las formas de trabajar, ¿no? Todo eso se va perdiendo y eso condiciona lo que es este conocimiento. Aquí entra la historia de la técnica artística.
que trata de recuperar este conocimiento técnico que se ha ido perdiendo con el paso de los años y tratar de recuperar las técnicas antiguas para proteger este bien cultural inmaterial. Bueno, volviendo al tema. El objetivo de este proyecto es seleccionar y preparar vidrios con las composiciones típicas de los vidrios históricos soplados y caracterizar los mismos para obtener información acerca de su producción. Aquí entra porque os he contado la historia del vidrio. He seleccionado los 5 tipos de vidrio más característicos del vidrio soplado, que es el vidrio romano, el vidrio medieval, el cristalo, cristal de Bohemia al plomo, el cristal de Bohemia y el cristal al plomo. Como podéis ver, no sé, el láser no se ve muy bien, así. El vidrio romano y el cristalo son muy similares, es un vidrio sódico-cálcico. El medieval es un potásico-cálcico, que cambia mucho. Y los de Bohemia y el cristal al plomo tienen cantidades muy variables de plomo. Podéis observar que tienen composiciones completamente diferentes y, por lo tanto, el tratamiento que reciban estos vidrios en el horno va a ser completamente diferente. Aquí tenéis un ejemplo de cada. Este es un vidrio típico romano, uno medieval hecho en media Europa, cristal de Bohemia y cristal al plomo. Lo que hicimos fue unas técnicas que a lo mejor muchos de vosotros no estáis habituados porque no son las típicas, pero que nos dan mucha información acerca de este material. Hicimos análisis térmico diferencial para determinar el TG. El TG es la temperatura de transición del vidrio. Es decir, cuando el vidrio comienza a estar ligeramente móvil, digamos así, porque no llega a fundir, y esto está muy relacionado con la temperatura de recocido y, por tanto, también la temperatura de fusión. Lo que vemos, que es muy interesante, es que el vidrio medieval tiene aproximadamente 100 grados más de TG que los otros. ¿Esto qué implica? Que la temperatura de recocido y, por tanto, la de fusión es muchísimo más alto y que, por tanto, hay que trabajar con un horno a una mayor temperatura, lo cual implica también un mayor gasto de madera o de combustible que utilicen para fabricarlo. Utilizamos dilatometría. Tenemos unos TGs, temperatura de transición, similares a los obtenidos en el anterior, también una temperatura de reblandecimiento dilatométrico que también van acordes a estos TGs, pero en este caso lo que nos interesaba es el alfa, el coeficiente de expansión lineal. Llama la atención el vidrio de Bohemia. ¿Por qué? Porque tiene un alfa menor. ¿Esto qué implica? Un coeficiente de expansión más pequeño, es decir, un vidrio que se expande menos con la temperatura y que, por tanto, es más compatible con la aplicación de esmaltes. Esto es lo típico que vemos en el vidrio de Bohemia. Es un vidrio que normalmente suele estar esmaltado y dorado. ¿Por qué? Porque es más compatible con ello. Aplicamos también microscopía de calefacción. Esta técnica, que es muy desconocida para aquellos que están fuera del mundo del vidrio, lo que hacemos es una pequeña pastilla con polvo de vidrio que vamos calentando progresivamente con la temperatura y nos permite determinar una serie de puntos que tienen unos puntos de viscosidad definidos, con lo cual podemos ver cómo se comporta este material con la temperatura. Haciendo un tratamiento de estos datos podemos obtener este tipo de gráficas. ¿Qué nos permiten? Pues, por ejemplo, ver las temperaturas a las cuales pueden ser trabajados estos vidrios. Por ejemplo, para poder soplar un vidrio tiene que tener una viscosidad entre 4,8 y 6 decipascales segundo. ¿Eso qué quiere decir? Que en el caso de querer soplar estos vidrios, el vidrio cristal se soplaría a 745 y luego irían subiendo hasta el cristal de Bohemia, que se soplaría a 861 grados centígrados. En el caso del estirado, que lo podríamos asociar, por ejemplo, al trabajo en caliente, lo típico de Venecia, de hacer el caballito, pues tiene exactamente una progresión bastante similar. Empezaríamos con el cristalo, romano, cristal al plomo, medieval y Bohemia. ¿Eso qué implica? Que el vidrio cristalo y el vidrio romano son los mejores vidrios para ser trabajados en caliente. Eso es lo que vemos en la realidad. El vidrio cristalo es el típico que vemos con este tipo de decoración de pies trabajados en caliente en vez de formas más sencillas. Incluso el vidrio cristalo funde a temperaturas más bajas que el vidrio romano, lo cual implica una mejora en la producción, ya que permite trabajar a temperaturas inferiores. También podemos determinar la fragilidad cinética. Es un término que realmente lo que nos indica es cómo de fácil es trabajar este material. Lo que vemos es que el vidrio más frágil, no más frágil físicamente como lo pensamos, sino cinéticamente, es el vidrio medieval. ¿Qué quiere decir? Que es un vidrio más sensible a los cambios de temperatura y, por tanto, que cambia su viscosidad mucho más rápidamente que los otros vidrios. ¿Qué es lo que vemos?
que los vidrios medievales, como por ejemplo esta copa, tienen espesores mucho más gruesos que los vidrios romanos. ¿Por qué? Porque, recordemos, tenían una temperatura de fusión mucho más alta. ¿Eso qué implica? Que cuando lo sacamos del horno a la temperatura ambiente de trabajo, la velocidad de enfriamiento va a ser mucho más rápida. Al ser mucho más rápida, el vidrio se va a poner duro mucho más rápido y, por tanto, el tiempo de trabajo va a ser mucho más corto. Por lo tanto, este tipo de vidrios no suelen ser, digamos, tan finos como, por ejemplo, los cristalos de Venecia. Para finalizar, analizamos también la dureza. Se ve claramente, ¿no? El romano, el medieval y el cristalo tienen durezas muy similares y mayores que el bohemia y el cristal del plomo. Ponemos unos ejemplos. El vidrio romano y el medieval son vidrios que típicamente se decoran con gotas, con hilos, le ponemos asas, le trabajamos un poco la boca, pero siempre con el propio vidrio. En el caso del vidrio de Venecia, bueno, no voy a hablar más de él. Es un vidrio trabajado mucho en caliente y que se hace todas estas virguerías. En cambio, el vidrio de Bohemia y el cristal al plomo son vidrios que típicamente se tallan y se labran, ya sea con rueda o con puntil. Aquí tenemos, por ejemplo, estas copas talladas en las cuales se ven perfectamente las formas. Este tipo de copa típica de Bohemia es un vidrio doblado, es decir, que tiene dos colores. El de dentro es un vidrio transparente, incoloro, el de fuera es un vidrio rojo, el cual se puede ir eliminando las capas para hacer este contraste de color. Y eso es porque es un vidrio más blando que los otros vidrios. En el caso de los vidrios al plomo, pues tendríamos ejemplos similares. Ya, para concluir, simplemente decir que la morfología y la decoración de una pieza depende de los gustos de la época, ahí no me voy a meter, pero también de la composición química, la cual determina las propiedades de ese vidrio. Que hemos visto que el vidrio medieval precisa de temperaturas de trabajo mucho mayor, lo cual implica un mayor consumo de combustible y sufre enfriamientos mucho más rápidos cuando se trabaja fuera del horno, es decir, se consiguen espesores más gruesos y decoración en hilos y gotas. El vidrio cristal y romano, por el contrario, tienen temperaturas de trabajo mucho más bajas. Eso hace que sean mucho más fáciles de trabajar fuera del horno. Tiempos de trabajo mucho más largos y que se consiguen vidrios muy finos y decoraciones muy trabajadas. Los vidrios de Bohemia tienen un coeficiente de dilatación bastante bajos y eso implica una mayor compatibilidad con los esmaltes. Y los vidrios de Bohemia y cristal al plomo tienen una dureza menor, con lo cual son más fácilmente tallados. Con lo cual, lo que hemos podido comprobar en este proyecto es que estas propiedades del vidrio realmente han determinado esta evolución histórica y estos gustos que hemos podido observar a lo largo de la historia. Y muchas gracias. Muchas gracias, Teresa. Muy didáctico y la verdad es que muy interesante. Pues pasamos ahora con Javier. Javier Pinto viene en representación de un extenso equipo de trabajo y nos va a explicar el estudio arqueométrico para desvelar la composición, fabricación y potencial procedencia de una colección de vidrio prerromana única entre los siglos IV y I a.C. Cuando quieras. Muchas gracias. Bueno, primero quería agradecer a la organización por darnos la oportunidad de presentar este trabajo en este foro tan apropiado y además también el acierto de ponernos después de la presentación de Teresa, que introdució también todo el tema del vidrio. Bien, este trabajo, como ya ha comentado la moderadora, es un trabajo de un equipo multidisciplinar muy grande, principalmente constituido por el Grupo AMAT, un grupo de estudio, recuperación y valorización del patrimonio histórico, arqueológico y medioambiental. Es un grupo, tenemos geólogos, historiadores, arqueólogos, químicos, físicos y también en este trabajo se ha colaborado con la Universidad del País Vasco, el Grupo IBEA y algunos otros centros de investigación a nivel internacional. Bien. Lo primero, quería introducir el vidrio en la protohistoria y también el pueblo Bagceo, en el cual en el nacimiento de este pueblo se ha encontrado la colección que hemos estudiado. Bueno, nosotros nos centramos en la parte del final de la protohistoria, en un vidrio prerromano y una de las partes interesantes de este material en esta época es que, en principio, el origen del vidrio primario se limita a un área geográfica bastante localizada entre Egipto y Sirio-Palestina. Entonces, en función de la composición de estos vidrios, es posible trazar, para al menos parcialmente, las rutas de comercio y relaciones comerciales y políticas de esa época. Bien, el yacimiento donde se ha encontrado esta colección es el yacimiento de Pintia, al lado de Peñafiel, en plena ribera del Duero,
Es uno de los yacimientos más estudiados de la etnia bacea, que habitaron el centro de la meseta norte entre los siglos IV y I a.C., hasta la romanización. Inicialmente se pensaba que era un pueblo celtíbero, pero luego hay evidencias de una identidad propia que surge del sustrato del Soto de Medinilla. Entre las características de este yacimiento, una ciudad que actualmente calcula entre 8.000 y 10.000 habitantes, con unas murallas con tipo policértica mediterránea, 7 metros de ancho y probablemente de altura, 3 fosos sucesivos y además un ritual de incineración, funeraria incineración, que ha permitido que esa necrópolis sea la más estudiada y la única encontrada y recuperada hoy en día de los baceos, en la cual se ha recuperado más de 40.000 objetos en más de 40 años de trabajo. Entre esos objetos destaca una colección de más de 1 millar de cuentas de vidrio, en general bien preservadas, que hace este yacimiento el más importante, o uno de los más importantes del interior peninsular en esta tipología de cuentas de vidrio y en esta época prerromana. Gracias a eso obtuvimos un proyecto de 3 años de la Junta de Castilla y León, que acabó ya el año pasado, para estudiar desde un punto de vista arqueométrico y contextual y morfológico esta colección. Voy a presentar un poco brevemente algunas pinceladas de esta colección tan extraordinaria y del enfoque arqueométrico que hemos seguido, para después dar un poco de información sobre un caso particular de una pieza bastante destacable. La colección, lógicamente, como corresponde al vidrio de esa época, el 90%, el 95% van a ser cuentas de vidrio azul, más o menos simples o agallonadas, toroidales. Sin embargo, pese a que Pintia se encuentra en el centro peninsular y que en principio no había talleres de vidrio en la zona bacea, sino que todo este vidrio se había importado desde las costas, pues encontramos una gran diversidad tipológica, ¿no? Con cuentas algunas incluso semitransparentes, diferentes colores, diferentes morfologías, que esto nos permite hacer un estudio bastante amplio de este tipo de vidrio. Además, algo importante es que una buena parte de estos hallazgos se han encontrado en contexto cerrado. Por ejemplo, este collar, formado de un colgante fenicio y sus cuentas que le acompañan, se encontró en la tumba 144 de la necrópolis, que en principio, por el tipo de ajuar o de ofrendas que tenía, debía corresponder con una princesa íbera que por relaciones exogámicas pues, acabó casada con algún dirigente local. Entonces, bueno, el enfoque que hemos seguido, técnicas no destructivas y también con técnicas, a ser posible, portátiles para a futuro poder ampliar este estudio a otros yacimientos. Entonces, por ejemplo, mediante fluorescencia y rayos X hemos detectado elementos cromóforos. Aquí vemos claramente cobalto en los azules, compuestos de plomo en los amarillos o naranjas, compuestos de cobre en los verdes. También hemos podido hacer mapas de composición elemental. Entonces vemos en este caso, esta cuenta son 2 cuentas que están unidas, probablemente por alteración térmica. La cuenta polícroma superior, vemos que el silicio o el sodio son ubicuos, como cabía esperar en este tipo de vidrios, y sin embargo, elementos cromóforos, pues vemos la presencia de cobre y cobalto en las zonas azules, también asociado al hierro, calcio y antimonio en las zonas blancas y plomo en las zonas naranjas. También este tipo de cuentas polícromas hemos estudiado mediante tomografía de rayos X cómo estaban fabricadas ese interior sin dañarlas, como se explicaba en varias charlas esta mañana. Y bueno, aquí por ejemplo vemos características típicas del vidrio de la época, un vidrio no muy elaborado en el cual te encuentras muchas burbujas. No está desgasificado, entonces por eso era opaco y le ponía muchos colorantes para que tuviera mejor aspecto. Vemos burbujas muy grandes, aparte del vidrio amarillo o naranja vemos que es muy inhomogéneo, burbujas muy grandes, diferentes densidades, son diferentes intensidades de color en la tomografía, y también vemos algunos spots que se ven muy intensos en blanco, que corresponden solamente a agregados del pigmento basado en plomo, con una gran absorbancia de rayos X. Y después vemos la típica sucesión de capas que se usaba como técnica para dar lugar a estas cuentas decoradas con ojos, técnica que ha sido reproducida desde el punto de vista de arqueología experimental. También podemos estudiar con estas técnicas las alteraciones que han sufrido. Típicamente, este tipo de vidrios, después de 2000 años enterrados, sufren un proceso de alcalinización, pierden elementos ligeros, como por ejemplo el sodio, lo cual es un problema al clasificarlos. Y, por ejemplo, en una cuenta alterada vemos como el silicio sigue siendo ubicuo, mientras que el sodio aparece solo en pequeñas partes. También, si vamos a microscopía electrónica, vemos lo mismo, cuentas bien preservadas, detectamos sodio sin problemas, y en cuentas que presentan alteración superficial, vemos el sodio en las partes expuestas frescas, mientras que en partes superficiales el sodio prácticamente no se puede encontrar. También otra alteración que han sufrido estas cuentas es precisamente el ritual de incineración. Les incineraban con sus pertenencias. Entonces, en algunas zonas cinerarias hemos encontrado cuentas bastante bien preservadas y otras cuentas deformadas por el fuego. Entonces, aplicando estimaciones, son estimaciones, pero bueno, dan un rango
de temperaturas a partir de espectroscopía Raman, lo que podemos sacar es que en la cuenta bien preservada o las cuentas bien preservadas de esta urna cineraria encontramos temperaturas de fabricación en torno a los 900.000 grados, que corresponderían pues, con hornos de la época. Mientras que en las cuentas que claramente están termoalteradas, están pegadas, deformadas, las temperaturas que nos dan de termoalteraciones en torno a 600 grados. Cuando tomamos estos datos, hablamos con los compañeros de anatomía forense, que estudian los restos óseos encontrados, y esa temperatura se corresponde bien con la correspondiente a una cremación que dé lugar a este tipo de restos. Bien, vamos a pasar a un estudio concreto de una obra maestra, de este colgante fenicio, esta cabecita con dos caras, que bueno, pues es la pieza más destacada encontrada en este yacimiento. Lo de la derecha es un modelo 3D, pero no parece que quiera funcionar. Pero bueno, aquí tenéis cómo es la cabecita, con las dos caras enfrentadas. Y bueno, pues a esta muestra hemos aplicado las técnicas que he ido explicando. Pero primero un poquito de contexto. Este tipo de colgantes de núcleo de vidrio son un poco las obras maestras de los artesanos del vidrio de la época, esa época prerromana. De hecho, para hacernos una idea, un inventario rápido que hicimos hace un año, calculamos unas 18.000 cuentas de vidrio recuperadas, prerromanas, recuperadas en la península ibérica y Baleares, de las cuales solo unas 12, a lo mejor 15, con alguna más que hemos oído últimamente, son colgantes de esta tipología. Entonces, ya el vidrio en esa época era un bien de prestigio, solo para las élites. Este tipo de cuentas, evidentemente, eran la cima de esa jerarquía. Además, en todo el Mediterráneo puede haber unas 600, quizá alguna más, de colgantes, no solo de esta tipología, sino de otras, simplemente colgantes en general. Esa tipología es tipología F1, según Monique Siffred, un trabajo del 79, que son estos toneletes decorados con bolas, con caras y que no tienen anillo de suspensión. Además, algo interesante de esta cuenta en concreto es que es una de las mejor preservadas que se ha encontrado esa tipología. Es una de las pocas, creo que son 5, que se ha encontrado en contexto cerrado, en todo el Mediterráneo. Y también es la que se ha encontrado más al oeste de todo el Mediterráneo. Además, si fijamos aquí estilísticamente, comparada con las del Cáucaso, Centro Europa, la zona de Italia, incluso Cartago, tiene ciertos rasgos diferenciales, ¿no? En el estilo, en las cejas, los ojos. Entonces, bueno, pues decidimos estudiarla en detalle para tratar de entender cómo se había fabricado y a ver si a partir de aquí en el futuro podemos ir comparando con otras piezas similares y entender realmente su procedencia. Hablamos antes que el vidrio primario procedería de Sirio-Palestina probablemente, pero el taller en que se fabricó todavía es desconocido. Mediante tomografía pudimos sacar esa reconstrucción de las diferentes fases, donde se ve claramente la zona de vidrio amarillo, azul, las zonas blancas, etc. Aspectos interesantes que encontramos fue, por ejemplo, que la ceja pasa por debajo de la nariz. Antes se pensaba que la nariz se modelaba a partir de la cara, sin embargo aquí claramente se ve que se pone a posteriori la nariz sobre la cara. Y también vemos, si nos fijamos en los ojos, que no tienen la estructura que llevamos antes en la cuenta polícroma, de capas superpuestas. Son, digamos, anatómicamente correctos, son semiesferas, geométricamente bastante regulares, tanto la pupila como la esclera. Luego ya el contorno de los ojos, el contorno negro, se ve que no tiene una forma regular clara. De hecho, hay zonas que casi desaparece, zonas que están por debajo de la nariz. Entonces, esto nos lleva a pensar, más aparte de eso, si nos fijamos en el microscópico, las burbujas que aparecen en el vidrio blanco son esféricas. Es decir, se ha modelado sin hacer ningún tipo de presión. Sin embargo, las burbujas que aparecen por debajo de los ojos, en el contorno de ojos negro y en la fase amarilla de la cara, están aplastadas en dirección perpendicular a la que sería de colocar el ojo a presión. Entonces, esto parece indicar que estos ojos se han fabricado previamente en algún tipo de crisol o molde y posteriormente atemperados se han introducido en la cara mientras se modelaba. Con esto, bueno, pudimos hacer un esquema del posible proceso de fabricación, incorporando estas ideas de que los ojos podían estar prefabricados y que la nariz se ponía al final del todo, que contradecían un poco las hipótesis previas que teníamos sobre esta pieza. Además de esto, hicimos un estudio a nivel microscópico en el cual cubrimos, creo que son en total de 44 o 45 puntos, combinando espectroscopía Raman a nivel microscópico con con fluorescencia de rayos X. De esta manera voy a mostrar solo un par de ejemplos. Los pigmentos azules eran cobalto, manganeso, en el negro eran compuestos de hierro, pero en la parte amarilla o naranja lo que encontramos es que encontramos un espectro Raman que es característico del amarillo de Nápoles, pero no del amarillo de Nápoles convencional, sino de una variante que sustituye parte del antimonio por el estaño. El amarillo de Nápoles es un antimoniato de plomo, este es un antimoniato estanato de plomo. Además, con fluorescencia de rayos X confirmamos que efectivamente, aunque con menor cantidad que el antimonio, encontrábamos estaño. Entonces, esta variante de pigmento, en principio, no estaba documentada prácticamente hasta el siglo XVII-XVIII. Además, algunos estudios arqueométricos, arqueología experimental que han intentado reproducirlo, es complicado de fabricar.
Entonces, bueno, en principio, pues esto serían unas primeras evidencias en la historia del uso intencional o accidental de este pigmento. Queremos creer que era intencional, porque es complicado fabricarlo. Y, bueno, ahí existen otros 2 artículos de piezas contemporáneas, incluso una pieza de tutú, que creo que es también contemporánea, naranja, que tiene un espectrograma prácticamente idéntico y probablemente el mismo tipo de pigmento. Y en la parte blanca, otra cosa muy interesante es que encontramos en las bolas blancas y en los ojos de una cara como pigmento el pigmento de calcio, típico pigmento blanco de la época. Pero en los ojos de la otra cara, además de ese pigmento, encontramos claramente óxido de titanio. Entonces, la composición de ambos ojos es ligeramente distinta. Además, en ese puntito que parece el brillo de la pupila, es un cristal de carbonato cálcico. Lo que no podemos asegurar, aunque aparece prácticamente en las 4 pupilas, si es intencional o es una alteración posterior. Entonces, volviendo sobre los ojos, lo que tenemos son 2 caras con ojos de diferente geometría, uno más ovalado, otro más redondo, diferentes proporciones entre la pupila y la esclera. Además, tenemos que los vidrios de uno ojo y los otros son ligeramente distintos. El vidrio primario blanco que empleó el artesano para fabricarlo era distinto. Y además, que probablemente se han sido fabricados previamente en un molde. Todo esto nos lleva a sugerir que esto se tuvo que producir en un taller secundario, no sabemos todavía dónde, donde llegaran vidrios blancos y donde probablemente se fabricaron los ojos previamente o incluso el artesano que fabrica la cabecita adquirió los ojos a otros artesanos. Eso ya, lógicamente, es especulativo. Y bueno, simplemente comentar nuestra línea de trabajo futuro. Acabamos este proyecto el año pasado, empezamos una exposición, un catálogo con estas piezas y desde el año pasado también hemos comenzado un proyecto nacional donde vamos a extender esta metodología para poder comparar los resultados a toda la península ibérica y Baleares, tratando de entender cómo a un lugar tan en el interior de la península ibérica pudo llegar una colección de vidrio tan extensa y tan rica. Y pues con suerte en el futuro podamos extender esta metodología al Mediterráneo, sobre todo a este tipo de colgantes fenicios, para tratar de localizar o al menos estrechar el cerco sobre el origen de esta cuenta tan extraordinaria. Y bueno, pues agradecer a la financiación que hemos recibido estos años por diferentes administraciones, a Tempos Vega Sicilia que apoya este yacimiento, a todo mi equipo, a ustedes por su atención y bueno, también comentar que tenemos varias publicaciones y alguna más en camino donde pueden encontrar más detalles sobre esta colección y este estudio. Muchas gracias. Estaba el tiempo, has hecho menos tiempo del que te correspondía y la verdad hay que reconocer que las cuentas son preciosas. O sea, un material muy agradecido. Y nada, ahora pasamos con Araceli Rojo, que también representa a un equipo asturiano, que nos va a hablar sobre la caracterización e identificación de mármoles pertenecientes a la iglesia de San Salvador del Castillo de Gauzón, Asturias. Buenas tardes. Primero agradecer a la organización que nos dé la oportunidad de presentar estos resultados. Y bueno, pasamos de vidrios, otros materiales, a los mármoles y de materiales prerromanos a materiales prerrománicos de Asturias. Esto es el Castillo de Gauzón. Es un yacimiento arqueológico que está en plenas excavaciones. Se sitúa ahí en el concejo de Castrillón, aquí a la salida de la ría de Avilés con vistas al mar, ¿no? Este es el peñón y yo también, como mis compañeros anteriores, pues vengo en representación de un grupo de trabajo interdisciplinar donde hay arqueólogos, historiadores, restauradores y que con trabajos periódicos que todos los años se van renovando para ir ampliando estas excavaciones en el castillo, ir pudiendo hacer una infografía, todo ello promovido por el Ayuntamiento de Castrillón y en el que se van coordinando los estudios de materiales, siempre con el objetivo de conocer un poco las fases por las que ha pasado esta construcción, desde su fundación hasta su abandono. Por otro lado, conservar todos los restos que se van sumando durante las excavaciones o se van protegiendo y, por otra parte, pues para difundir todos los conocimientos y todas las novedades que se van refrendando cada año con una política muy activa de divulgación de todo lo que se va encontrando. En este caso, el estudio se centra en unos materiales recogidos en las excavaciones del entorno de la iglesia. La iglesia, como veis aquí en la infografía, está situada en la punta del peñón
y aquí han aparecido dos muestras pétreas, unos mármoles, entendiendo como mármoles no la clasificación de una roca metamórfica, sino un mármol como una roca que admite pulimento y entonces de color rojizo, que, bueno, ya para empezar es un material exógeno, porque en Asturias prácticamente no hay mármoles, hay una zona muy concreta del interior, pero no de estos mármoles así rojizos, y la iglesia está consagrada al reinado de Alfonso III en el siglo IX. Estos mármoles, denominados mármoles por los arqueólogos, tenían formas, algunos fragmentos los podéis ver aquí, los fragmentos más grandes que ya habían sido recogidos en una excavación anterior corresponden a... tienen morfología curvada, como fragmentos de fustes, de columnas o pilares, y se procedió simplemente a su caracterización, un estudio del color mediante determinación de parámetros colorimétricos y un estudio petrográfico con técnicas diferentes de microscopía estereoscópica, microscopía electrónica de barrido, con determinación de fases químicas, minerales, mineralogía, determinada por microscopía óptica de polarización. Al final, estos mármoles son unos conglomerados o unas brechas calcáreas compuestos por un cemento de carbonato y con cantos más o menos redondeados, dependiendo de las muestras de calizas, correspondientes a un material ampliamente conocido como las calizas de Espejón que afloran en la provincia de Soria. Son unas calizas cretácicas que afloran aquí en los... Este es el mapa geológico, en los municipios de Espejón, de Soria y también en parte de la provincia de Burgos. Estos mármoles ya aparecen en las placas del catálogo de la colección de placas de mármoles recogida depositada en el Museo de Ciencias Naturales, patrocinado por los reyes de España desde 1700 a 1808. Todo esto son variedades diferentes del conocido como de la caliza de Espejón. Además, hay un proyecto vigente en marcha por otros investigadores que han ido analizando calizas de Espejón y que en concreto la nuestra corresponde a un tipo 5 determinado por ellos, que es el conglomerado brechoide multicolor. En un principio también se pensó, porque estos mármoles han aparecido muchos elementos y muchos elementos constructivos pétreos de Clunia, se pensó que estas canteras habían abierto con la determinación de usarlo en las construcciones de Clunia. Pero luego se ha ido viendo que en muchísimas, este mármol o estas calizas de Espejón han aparecido en muchas ciudades romanas, en forma de fustes, capiteles, fragmentos, teselas de mosaicos. Bueno, Segóbriga, algunos podéis ver aquí algunos detalles, con lo cual es una de las rocas más ampliamente utilizada en la época augustea hasta la época tardorromana. Después, sirviendo para muy diferentes soportes, fustes, epígrafes, placas. ¿Qué ocurre? Que después, durante el reinado de Carlos III y un poco adoptando todo el criterio y el estudio y el renacimiento italiano con el adorno, recuperando el uso de los mármoles como elemento decorativo, pues estos mármoles o estas calizas fueron muy utilizadas en todas las construcciones de los Austrias e incluso de los Borbones. Tenemos mármoles de Espejón en el Palacio Real, en el Monasterio del Escorial, en la capilla de Palafox de la Catedral de Burgos, en la Catedral de Toledo, en la fuente del Palacio de la Granja. Los materiales originales eran mármol de Espejón o caliza de Espejón. Aquí veis un poco tipologías de
de esta piedra, de este conglomerado, en la capilla de Palafox, en la Catedral de Toledo, aquí también en el altar mayor de la Catedral de Toledo. Y bueno, volviendo al castillo de Gauzón y a las muestras recogidas en la iglesia, bueno, pues se ha conseguido asignar una procedencia de estos mármoles que aparecían allí, que parece que podrían corresponder con material pues, de Clunia, de cualquiera de expoliado de ciudades romanas o yacimientos romanos. Estos estudios todos integrados con los estudios arqueológicos, historiográficos, pues nos han permitido asignar por primera vez una procedencia de un mármol de expolia romana en una construcción prerrománica dentro de la arquitectura asturiana. Muchas gracias y... Muchísimas gracias, Araceli. Muy interesante también. Pues pasamos al siguiente ponente, que es Ángel Ernesto García Bajo, que viene desde México, lo cual agradecemos el viaje que has realizado, también no solo para ponencia, sino también para póster, ¿no? ¿Parece? Sí. O sea que doble jugada. Enhorabuena. Y bueno, nos va a contar sobre los análisis de impurezas en los objetos de hierro, datación y procedencia. Una ponencia que ya nos había despertado interés. Así que adelante. Muchas gracias. Bueno, primero agradecer a la organización y bueno, hemos pasado del vidrio a la piedra y ahora ya llegamos al metal. Entonces, esta historia empieza hace unos 1000 años, cuando llegan a Europa desde Oriente nuevas tecnologías que cambian la forma de obtener el hierro. En concreto, llegan dos, siguiendo el camino de la seda desde China y luego el curso del río Volga, aquí, hasta el norte, llega lo que sería el alto horno, lo que se conoce como reducción indirecta, porque se hacen 2 pasos, mientras por el sur, y probablemente siguiendo la ruta de las cruzadas, llega una innovación tecnológica que es el uso hidráulico, pero aplicada a la producción de hierro. Se conocía en Europa, pero las primeras ferrerías hidráulicas empiezan a aparecer en esta región de acá, de España y de Italia, ¿de acuerdo? Entonces, aquí tenemos un ejemplo de alto horno y de lo que se conoce como ferrería, que era lo que se utilizó en la península hasta bien entrado el siglo XIX. Cada proceso tiene sus características químicas, ¿no? En lo que se conoce como reducción directa, que era la que se utilizaba en la ferrería que comentaba antes, se hace en un solo paso y ahí se mezcla lo que es el mineral con carbón, en este caso vegetal, fundentes, y de ahí, bueno, pues todos esos elementos químicos pues se van repartiendo entre lo que sería el metal y la escoria. Cuando se empieza a calentar el horno, se genera lo que es la escoria en sí, que es fayalita, que viene de la unión de lo que serían los silicatos con óxidos de hierro, que tienen un punto de fusión bastante bajo, andan en los 1140 grados, y entonces esa escoria arrastra a lo que conocemos como compuestos no reducibles, que son todos los óxidos que hay en el mineral de calcio, magnesio, silicio, aluminio, una serie de elementos. Lo que se reduce es el hierro y otros elementos, en concreto, principalmente el fósforo y el manganeso. En la reducción indirecta, que era la que se utilizaba en la zona del norte de Europa, en los altos hornos, esto se hace en 2 pasos. Lo que se hacía era saturar en carbono el horno, con lo cual pasaba de unos 1500 grados centígrados el punto de fusión del hierro, reducirlo hasta acá, hasta prácticamente los 1140. Con lo cual yo ahí sí tengo hierro en forma líquida y escoria en forma líquida que separo como si fuera aceite y agua. El hierro fundido lo que me da es algo que se conoce como arrabio, que no sirve para gran cosa porque tiene un contenido en carbono tan alto que es inviable para trabajarlo, es demasiado frágil. Entonces ahí venía una segunda operación que era el afino. Entonces, en esa operación de afino se volvía a calentar, se quemaba el exceso de carbono y pasaban otras cosas, en concreto ciertos elementos que se habían reducido en la primera etapa, como eran el fósforo y el manganeso, se volvían a reoxidar y pasaban a la escoria. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, esto a grandes rasgos es el comportamiento químico de los 2 procesos. ¿Se pueden identificar los procesos por sus impurezas? Bueno, pues sí. Estoy diciendo que tengo, por un lado, lo que sería la reducción directa, que es ese proceso que data desde
los principios de la Edad de Hierro y que en España estuvo vigente hasta bien entrado el siglo XIX. Luego, por otro lado, tenemos la reducción indirecta, que es este alto horno que llega a Europa hacia el siglo XI-XII, pero que luego tecnológicamente va evolucionando en lo que es el afino. Tenemos procesos de afino como el Boileau, que se manejaba hasta finales del siglo XVIII, y luego fue sustituido por otro que se conoce como pudelado, y luego recientemente el último, que es el de convertidor Bessemer. Entonces, todos esos cambios tecnológicos se pueden identificar y como tengo una secuencia de ellos, puedo llegar a tener cierta cronología, ¿sí? Entonces, durante mucho tiempo se ha intentado determinar la procedencia de objetos de hierro mediante el análisis de sus impurezas. Desde antiguo, desde el siglo XIX se intentó, sin mucho éxito. En 1950 al 2000 también hubo algún intento, pero tampoco nada serio, hasta finales del siglo XX, en el que Buswell empieza a poner las bases de lo que es actualmente esta técnica, ¿no? Él saca o propone lo que es el factor vitrio, que ahora vamos a explicar lo que es, y luego en este siglo, a principios de este siglo, entre el 2008 y 2010, un grupo de investigadores franceses, donde tenemos a Dillman, Leretier, etc., son los que han desarrollado esta técnica, lo que conocemos hoy en día, ¿de acuerdo? Antes de seguir, hay que distinguir en lo que es el enfoque tradicional y lo que sería una nueva manera de ver este tipo de análisis. El enfoque tradicional es el de, pues principalmente, pues el de los arqueólogos. Que es decir, a ver, yo quiero saber exactamente de qué mina viene este hierro, ¿sí? Entonces, ese enfoque tiene ciertos inconvenientes. El primero de ellos es que, desgraciadamente, muchos de esos yacimientos ya desaparecieron. Entonces, realmente yo no tengo en muchas ocasiones un mineral contra el que comparar realmente, ¿sí? Por otro lado, está lo de la heterogeneidad de las menas. Una persona que se dedicaba en el siglo XVI a reducir hierro, pues podía estar tomando material de dos emplazamientos diferentes y mezclándolo en su ferrería y reduciéndolo. Luego también está lo que se conoce como coeficiente de reparto, que es el coeficiente que tiene cada una de estas sustancias químicas en pasar a la escoria o al metal. Eso va a depender mucho también, aparte de lo que yo tenga dentro del horno, de las condiciones de reducción, de la temperatura, etc. Y luego, bueno, pues resulta que todos esos elementos no solo vienen de la mena, del mineral, vienen del carbón, vienen de las paredes del horno, vienen de los fundentes, entonces es un poquito difícil llegar a saber de dónde es cada cosa, ¿sí? Y bueno, los franceses sobre todo dicen que en procesos ya de alto horno, de reducción indirecta, es imposible determinar esta firma química. Veremos que esto no es realmente así, ¿de acuerdo? ¿Cuál sería el nuevo enfoque? Bueno, sería más bien, yo digo que en vez de buscar la huerta es buscar al cocinero, ¿sí? Es decir, lo que yo quiero es determinar si uno o dos objetos han sido hechos mediante un proceso similar. Y ese proceso implica las materias primas, el horno, las condiciones, etc. Esto acaba con la mayoría de las desventajas que hemos visto antes. Por un lado, yo lo que estoy comparando son impurezas de procesos diferentes. No estoy comparando un metal con una mena que a lo mejor ya ni existe. Luego, los coeficientes de reparto, pues como decía, van a depender mucho de eso, ¿no? De las condiciones que yo tengo durante la reducción, y si son hornos iguales o muy similares, pues van a ser también muy similares, ¿de acuerdo? Y como veremos, la firma química en procesos de afino sí se mantiene, de hecho es bastante clara. ¿Qué técnicas se han utilizado para este trabajo? Bueno, pues principalmente la metalografía y el análisis mediante microscopio electrónico de barrido y EDS, que son bastante comunes, bastante asequibles y se encuentran prácticamente en cualquier laboratorio, ¿de acuerdo? Son bastante fáciles de acceder a ellas. ¿Cómo se ven cada uno de estos metales? Bueno, vamos a empezar con los de reducción directa que vemos acá. Bueno, pues metalográficamente vamos a ver que son bastante heterogéneos. Esto voy a ir poniendo varios ejemplos. Esto en concreto es un clavo de la expedición de Coronado. Es un expedicionario español que se adentró en lo que es Estados Unidos hasta Kansas en 1542, buscando las 12 ciudades de Cíbola, y bueno, pues no tuvo mucho éxito el hombre. Entonces, son bastante heterogéneas, tenemos zonas con un contenido en carbono muy alto
Y tenemos, aparte de eso, bastante heterogeneidad también en lo que es tamaños de grano. Encontramos granos muy grandes frente a otros muy pequeños. Las escorias tienen un tamaño muy variable, pero bueno, son estructuras metalográficamente bastante heterogéneas. A nivel de vista químico, estos metales tienen varias características. Bueno, por lo primero, pues lo que son esos compuestos no reducibles, que son estos óxidos que vemos aquí, que son los que arrastraba esa escoria, pues están en unos porcentajes bastante altos, ¿de acuerdo? ¿Qué me voy a encontrar? Pues que el fósforo y el manganeso, como han pasado principalmente al metal, pues me lo voy a encontrar en proporciones bastante bajas. Y por último, esta relación de aquí, que es la relación entre el azufre y el magnesio, que esto, bueno, es algo que yo desarrollé en su momento porque, bueno, este trabajo es parte de mi tesis. Lo que me está midiendo realmente es si ese material se trabajó con carbón mineral o vegetal. Si es mineral, el contenido en azufre va a ser muy alto o más alto del normal. Y si es vegetal, si es mineral, el azufre va a ser bastante alto. Y si es vegetal, lo que voy a encontrar es una relación de magnesio mayor. ¿De acuerdo? Entonces, este tipo de hierros, pues generalmente, como son reducidos con carbón vegetal, el contenido en azufre es bastante bajo. En cuanto a la reducción indirecta, bueno, lo que tenemos aquí es una tachuela. Esta corresponde a la expedición de Hernán Cortés, esto es de Villarrica, está datada entre 1519 y 1525, que es cuando Cortés funda esta ciudad para, digamos, justificar su conquista de Mesoamérica. Y entonces, bueno, ¿qué es lo que nos vamos a encontrar? Bueno, son estructuras generalmente ferríticas, el contenido en carbono es muy bajo porque precisamente ese segundo paso de afino lo que trata es de eliminar el exceso en carbón y generalmente lo eliminaba y en considerables cantidades, prácticamente se lo llevaba entero. Y lo que me voy a encontrar es, aparte, bueno, este tiene ahí una capa de estaño, es una hojalata que en la península ibérica prácticamente no se trabajaba, eso venía de fuera. Y en cuanto a los análisis químicos, bueno, lo que voy a tener es lo siguiente, la cantidad de compuestos no reducibles es significativa, pero es más baja que los de reducción directa, ¿sí? Por otro lado, aquí me encuentro ya fósforo y manganeso en cantidades considerables. Si son hierros fabricados en la zona de Centro Europa, generalmente el contenido de fósforo es el que se dispara, porque ellos las menas que tenían son de tipo pantanosa, son lo que se conoce como bauxite, que son bastante ricas en fósforo. Las de aquí de la península, que lo veremos más adelante ya con hierros de reducción directa del siglo XIX, como no tenían fósforo, bueno, pues lo que se suele disparar un poquito es el contenido en manganeso. Entonces, aquí todavía el contenido en azufre y el magnesio anda en torno a cero, esa relación, porque bueno, estamos en el umbral en que empieza a manejarse combustible mineral. Y bueno, puede haber en ocasiones grandes cantidades de calcio, que eso suele venir de un uso de un fundente, ¿no? Luego, en el siglo XIX aparece el pudelado. Bueno, esto es una veleta del Hospital de Jesús en Ciudad de México. Los hierros pudelados, bueno, pues igual, tienen una cantidad de carbono bastante pequeña. Tengo gran cantidad de impurezas, bastante grandes, y dispuestas generalmente, como se puede ver aquí, en bandas, ¿sí? En cuanto a la composición química, bueno, pues los no reducibles son cada vez menores, porque este proceso elimina estas sustancias todavía mejor que el anterior. Aquí ya la cantidad de fósforo, en especial si son del área centroeuropea, es bastante alta ya, y aquí sí el contenido de azufre ya es claramente superior al de magnesio. Aquí ya estamos hablando de un mineral que ha sido reducido con carbón mineral, ¿sí? Ya estamos hablando del siglo XIX. Luego, a finales del siglo XIX, entra la última novedad tecnológica, que es el convertidor Bessemer. En concreto, esto de acá es también de la expedición de Coronado, es una argolla, y esto es un clavito de una imagen de Nuestra Señora de las Aguas. Y bueno, aquí lo que tenemos es una estructura bastante homogénea en lo que es tamaño de grano y distribución del carbono. Químicamente, pues aquí sí ya la cantidad de no reducibles es prácticamente cero. La cantidad de fósforo también prácticamente desaparece y lo único que tengo son sulfuros de manganeso. Esto es debido al mismo proceso. O sea, el último paso del proceso Bessemer es añadir un exceso de manganeso para retirar del hierro todo el azufre que hay, porque si no lo fragilizaría. ¿De acuerdo?
Bueno, hay otras herramientas, en concreto hablaba antes de los investigadores de Francia que han desarrollado este tipo de herramientas. Este se conoce como diagrama de Dillman-de Lettier, entonces ahí va, me pasé. Ellos lo que hacen es representar la cantidad de fósforo frente a esta relación de aquí, y entonces ellos dicen, bueno, si queda cerca del eje de las X, estamos hablando de reducción directa, y si está cerca del eje de las Y, de reducción indirecta, y nada más. Vamos a ver que eso se puede todavía hilar más fino. Como último ejemplo de caso, bueno, pues voy a hablar de esto que, bueno, son las virtudes teologales. En 2017, en el terremoto que sufrimos en Ciudad de México, una de ellas, en concreto esta de acá, que es la Esperanza, cayó desde aquí arriba hasta abajo y, bueno, pues quedó en este lamentable estado. Esto, como pasó en Notre Dame, nos tiene la ventaja de que te puedes poner a investigar, ¿no? Entonces, bueno, investigamos la composición de esta serie de elementos, estas espigas que se utilizaban para unir los bloques metálicos. Y las estudiamos mediante varios criterios. En primero fue el de factor G, el factor vitrio que hablaba antes, que expuso en su momento Buchwald, que simplemente es la relación entre no reducibles, es decir, lo que queda en la escoria, y los compuestos reducidos, hierro, manganeso y tal, ¿no? Entonces, si ese factor G es mayor de 6, podemos hablar de que es de reducción directa, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, tenemos aquí uno con un factor muy alto y luego todos son bastante altos, salvo este, el 13. Por otro lado está la relación que hablábamos antes entre azufre y magnesio. Entonces, si es menor de 0, estaríamos hablando del uso de un carbón vegetal, y si es mayor de 0, ahí ya empezamos a hablar de uso de carbón mineral. Como vemos, precisamente la muestra 13, aquí abajo, es también la única que es positiva. Volviendo al diagrama del Dillman-de bueno, pues ahí tenemos la posición de cada uno de estos elementos, de cada una de las muestras, y hablaba que se podía hilar más fino. Bueno, en el trabajo que hemos hecho, porque esto, bueno, lo diré a continuación, seguimos trabajando en ello, estamos ahora colaborando con gente de la Universidad del País Vasco, con el SECIR y con varias organizaciones más. Esa sería la zona de reducción directa, en las ferrerías que se utilizaban aquí en España. Esto sería la zona de reducción indirecta en alto horno, pero serían aquellos con métodos de afino anteriores a lo que sería 1800. Esto sería ya lo que sería igual, alto horno, pero ya con pudelado, posterior a 1800, pero el alto contenido en fósforo me está hablando de una mena que no es de la península. Este cuadrito de aquí sería las menas de reducción indirecta peninsulares, en concreto las de la zona del País Vasco, Cordillera Cantábrica, con muy poquito fósforo. Y por último, esas de ahí, que no tienen nada, serían las de convertidor Bessemer. Entonces, bueno, aquí vemos que igualmente el único que se sale de parámetros es la misma muestra 13. Entonces, resumiendo, podemos ver que la mayoría de las muestras son de procedencia peninsular, salvo esa muestra en concreto, la muestra 13, que sería hierro que vino de otro lugar, por otro proceso, y las otras serían procesos de afino, pero anteriores a 1800 también. Bueno, este es de la información que tenemos hasta ahora. Estamos intentando generar un banco de datos. Este es parte de ese banco. En la actualidad tenemos más muestras, pero bueno, hay un compañero que precisamente está hoy aquí con nosotros de la Politécnica, de la Universidad del País Vasco, y forman parte de su tesis doctoral que esperemos defienda pronto, ¿sí? Se pretende en un futuro ampliar ese banco de muestras y poderlo subir a internet para que quien quiera pueda hacer comparaciones. Bueno, para terminar, en las conclusiones, pues se pueden distinguir diferencias entre los procesos obtenidos de hierro desde la Edad Media hasta hoy. Como decía, se trata de distinguir la cocina, no la huerta, es decir, no se trata de decir salió de esta mina, sino esto se hizo, o parece ser que se hizo en esta zona geográfica, en estos hornos. Esto permite identificar reposiciones. Hablaban esta mañana de aterrizar lo que hacemos, darle alguna finalidad. Bueno, esto para un restaurador, por ejemplo, te sirve para saber qué reposición y qué no. En el concreto, en el tamaño, en la veleta que veíamos,
lo que es el eje, la flecha de la veleta, se ve que es posterior, es del siglo XIX, mientras que lo otro es del principios del XVIII. Identificar temporalidades, identificar orígenes y, como decía, bueno, pues estamos ahora, pues yo creo que ya andamos en 200 muestras pues ya de varias zonas geográficas de lo que sería España, en concreto la zona del País Vasco y algo de Cantabria, México y Estados Unidos. Ahí, bueno, pues he pasado algunas de lo que sería la parte sur de Estados Unidos, Nuevo México, etc, etc, etc. Y bueno, pues esto sería todo. Muchas gracias.